Entonces, retomamos el capítulo 5 de Marcos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que el domingo pasado vimos varios puntos que hoy solamente voy a enunciar, no a desarrollar, pues eso ya lo hice esa vez. Así que comencé explicándoles que el mejor truco del diablo es haber convencido a las personas que él no existe. Sin embargo, el Señor Jesús dijo claramente que a esto vino, a deshacer las obras del diablo. Pues Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Y lo que evidenció el Evangelio es que los paganos están sujetos a servidumbre, es decir, a esclavitud. Esclavitud social, política, económica, religiosa, cultural, familiar y religiosa. Esa es la servidumbre de este mundo, del cosmos. Y le cité varios, el fundamento de toda esta afirmación. Y vimos que los que son de Dios están bajo la ley del Espíritu, que es vida. Y luego hablé de distintos niveles de lucha que tenemos cada uno en lo particular. Desde el más sencillo, que es la tentación, y cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propio deseo intenso y malo. Vimos que un segundo nivel, que es la obsesión, que es una lucha que está en la mente, ¿sí? Y es una forma de tentación más fuerte. Y ha llegado a tal punto que ahora, con el avance de la tecnología, hasta el cerebro puede ser hackeado. Puede ser modulada las ondas cerebrales, y las armas psicotrónicas, de hecho, ya se aplican. Y nuestros celulares están hechos con esa tecnología militar para provocar estados de ánimo, pensamientos y emociones en la mente. Les hablaba del ejemplo de TikTok y cómo verdaderamente produce zombies.
Si ya la de televisión desde los años 60 aceptan unánimemente los científicos que es una forma de hipnosis, ahora con la tecnología, pues la esclavitud es más presente. Ya no hace falta una violencia física o alguien que te esté latigando, porque ahora las personas aman sus cadenas, aman ser esclavos. Y yo les decía, por ejemplo, se aíslan de todos en un convivio y están con el celular, físicamente presentes, pero emocionalmente aislados de todos, sin tener un contacto de corazón a corazón, de ojos que puedan mirar al frente, al otro, y sigue esa esclavitud, ¿verdad? Ahora, luego después les dije, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y les expliqué el desarrollo, cómo el príncipe de este mundo verdaderamente gobierna aquí. Pero el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, es decir, tengan fe. Yo he vencido al mundo y porque Él venció, ya hemos vencido, porque la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, una fe que obedece. Pero no terminé y hoy quiero desarrollar la otra parte de esa reflexión. Así que los que no lo escucharon, escuchen la reflexión anterior para que puedan comprender mejor la de hoy, porque si no, no la van a comprender, aunque tengan cierto entendimiento, porque hay niveles de entendimiento y les hablé de ello. Al menos 5 o 6 niveles de entendimiento. Entonces, el día de hoy vamos a seguir reflexionando sobre esto, que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y en el ejemplo del endemoniado gadareno vemos que dice que nadie podía dominarle. Tenía su morada en los sepulcros, ni aun con cadenas. Él las rompía y eran cadenas de hierro. Y de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y este espíritu escuchó desde lejos a Jesús que le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Les hablé que el Señor no necesitó hacer un ritual de exorcismo ni una liturgia para ello. La autoridad verdadera se ejerce por la verdadera santidad y el demonio no tiene que hacer otra cosa más que obedecer. No necesitas gritarle, el demonio escucha perfectamente. Desde lejos en la barca le decía, sal de este hombre. Y el demonio escuchó perfectamente. Esa es la verdadera autoridad espiritual. Entonces, dice aquí que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y lo que quiero hacer recalcar aquí, y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué? Ellos veían a un hombre oprimido por el diablo y veían una manifestación demoníaca. Veían la manifestación evidente de un demonio. Pero ahora al ver que Jesús liberta a esta persona y lo ven, como dice aquí, sentado y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Noten que no dice temor. Hay una gran diferencia entre el temor y el miedo. El miedo proviene de la mente. ¿Jesús era acaso un peligro? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Qué había en la mente de todas las personas? Ahora piensa, ¿cuántos serían? ¿Cuántas personas se requieren para apacentar 2000 cerdos? Deben ser bastantes. Todavía no había perros o guardianes que cuidaran el ganado. Estaba el proceso de domesticación todavía de los perros. Más bien el perro se utilizaba para la guerra. Y estos fueron a la ciudad
y avisaron a todos y todos van a ver qué pasó con el endemoniado. Dice, y todos tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Si habían intentado sujetarle y nunca pudieron dominar a un hombre en el que se manifestaba el demonio, ¿qué nos dice eso? Fíjense que la región de Gadara es una región que no corresponde a los judíos, es una región de paganos. Es decir, ellos no tenían ni el culto, ni la ley de Dios, ni los profetas, ni las promesas. Ellos estaban apartados de Dios y excluidos de su gloria. Esos que estaban apartados de Dios y excluidos de su gloria vieron un grande favor en una persona, en el último de la sociedad que vivía en los sepulcros. Y al verlo sano y en su pleno juicio, vestido y cabal, tuvieron miedo. ¿Saben lo que nos está demostrando esto? La servidumbre en que estaba ese pueblo, es decir, los gentiles, los que no son el pueblo del pacto. Está manifestando que cualquiera que no tiene a Dios, cuando entra Dios a actuar en la vida de una persona, empiezan a tener miedo, porque les sacude todo el sistema. Están tan acostumbrados al sistema de cosas del mundo que cuando se mueve ese sistema no lo entienden. A pesar de estar viendo evidentemente un hecho maravilloso, que es la libertad de una persona que estaba oprimida. Y aquí es donde entra este entendimiento. El mundo, es decir, los que no son del pueblo del pacto, como ahora el mundo actual, la humanidad, piensa que una persona está poseída por el demonio solo cuando se manifiesta el demonio. Esto es lo que pasó en el Gadareno. Las personas dicen, está endemoniado, ¿por qué? Porque se manifestó el demonio, evidentemente. Pero ellos no estaban endemoniados. Fíjense, tuvieron miedo. ¿Qué significa esto? Yo les dije la semana pasada, significa que el diablo, el príncipe de este mundo, precisamente creó el perfecto esclavo. Porque el perfecto esclavo ama sus cadenas, ama el sistema de cosas del mundo. Y cuando se dan cuenta que Dios actúa y rompe el orden establecido por el príncipe de este mundo, la gente tiene miedo. Empiezan a escuchar que si no se niegan a sí mismos y mueren y toman su cruz y mueren, no pueden ser discípulos y tienen miedo. Empiezan a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Estoy tratando de establecer que se den cuenta que estas personas, no por el hecho de que no se manifestara en ellos el demonio, pero en el Gadareno sí, no significa de ninguna manera que no están controladas por Satanás. ¿Ven? ¿Sí me alcanzo a explicar lo que les estoy diciendo? El hecho de que se manifestase en una persona de una manera tan horrenda el demonio, no significa que los que estaban apacentando los cerdos y los de la ciudad no estuviesen igualmente endemoniados. Y ustedes dirán, pero ¿cómo endemoniados? Sí, una cosa es que se manifieste evidentemente el demonio a través de una persona y otra cosa que es que aunque no se manifieste, las personas piensen que por eso no están bajo el poder de Satanás. El mundo está bajo el poder de Satanás. El mundo. Cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, ahí entra lo que les digo. Todos piensan, somos libres. Y voy a llegar a ese punto, pero antes quiero dejar bien establecido esto. Y les voy a dar el fundamento bíblico para que vean que así es esta afirmación.
Recuerdan que le dijo el Señor Jesús a Pablo: yo te envío a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan y pasen de la potestad de las tinieblas a la luz. Así que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, los que aman el mundo y lo que hay en él dirán: no, pues yo estoy bien en mi nivel social, yo estoy bien en mi cultura, yo estoy bien en mi familia, a mí me va muy bien en todo. Pero ¿saben qué? Resulta que el mundo y el sistema de este mundo en el que estamos, al que te pide que te adaptes, es inadaptable para la dignidad humana. Cuando nacemos niños, nacemos inocentes y perfectos. Nos echa a perder la, entre comillas, educación. Nos echa a perder la educación. Nos echa a perder la escuela. Les pongo un ejemplo. La escuela te quita la curiosidad, la alegría de investigar, este, la libertad para pensar, y te condiciona a un horario, ni siquiera una campana, a una chicharra, porque está diseñada y pensada según el modelo prusiano para obedecer órdenes, 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 órdenes. Y al niño le quitan la libertad creativa, la iniciativa, la curiosidad. Y la escuela se empieza a ver como una obligación aburrida. Y lo que te da no es formación, es deformación. No es educación que te liberte. No, es un condicionamiento mental. La escuela. Si a eso agregas el condicionamiento mental que traes de tu familia, y toda familia es disfuncional, porque toda familia que no tiene a Cristo como rey y centro es una familia disfuncional. ¿A qué se va a aferrar ese niño? ¿Qué forma su identidad? El apego a lo que sus padres le dan, sus pilares de apoyo. Ahora, si ese niño crece con ridículo, sin amor, con humillación, siempre en competencia, ¿qué clase de persona está siendo creada? Tenemos una sociedad que es altamente narcisista hoy en día. Primero yo, después yo y al último yo. Porque le hicieron creer al niño desde chiquito que tú eres el campeón y tú eres el centro del universo. O al revés, lo descuidaron tanto y lo humillaron tanto que siente que para que tenga algún valor tiene que buscar siempre la aprobación de los demás, y busca por eso siempre ser el centro de atención para tener éxito, entre comillas, en esta vida. Estoy dando ejemplos muy simples, pero que pueden ilustrar lo que les estoy diciendo. Y aprendemos a amar nuestras cadenas. Yo soy de la familia fulana de tal, mi familia es de abolengo, mi familia es... Y empieza el racismo o el clasismo y cuántas cosas, porque yo soy de la familia de los pitufos, hijo de papá pitufo. Todos, toda persona ama sus cadenas y allí encuentra su identidad. Y el hecho de que no se manifieste el demonio en ellos no significa que no estén bajo la potestad del demonio. Eso es lo que nos enseña el endemoniado gadareno. Y cuando Jesús trae libertad, pero Jesús no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Sin embargo, Jesús actuó dando a entender lo que haría con los gentiles en el futuro al sanar la hija de la mujer sirofenicia, y en este caso al sanar a un pagano gadareno que era de la Decápolis. Ahora les voy a explicar qué era la Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Ahora, pero esto es especial, no crean que era un pueblito aislado. La Decápolis eran ciudades-estado, puente entre el Imperio de Roma y el Oriente, el lejano Oriente, China, Japón. En la ruta de las especias, que valía más que el oro, pasaba por allí, de tal manera que en la Decápolis
que eran ciudades-estado, podían emitir su propia moneda. ¿Quieres ver la verdadera soberanía de un país? El país emite su propia moneda. Así que ellos emitían su propia moneda y eso les daba un estatus de riqueza y de poder inigualables frente a Roma. No eran vasallos de Roma, eran grandes mercaderes, hombres poderosos y ricos. Esa era la Decápolis y el endemoniado gadareno era parte de la Decápolis. La región de Gadara era esa parte. Así que no era cualquier región. ¿Sí? Ahora bien, Jesús nos está mostrando una tipología, perdón, de la condición de los gentiles, de los que no son el pueblo de Dios. Ahora bien, viene la otra parte. Le tuvieron miedo. Se sacudió la mente de ellos porque altera el orden de las cosas tal como está, igual que hoy. Hoy nos han enseñado cómo se sienten la mayoría de las personas cuando llega el día lunes. Se sienten deprimidos y forzados para empezar un nuevo día, que en un trabajo que no aman, en un horario que no quieren elegir, y hasta los niños, ¿verdad? Y se alegran cuando llega el viernes. Y desde el jueves, es viernes chiquito, desde el jueves, pero están adaptados al sistema. Y el sistema te dice, si no te adaptas a esto, no eres lo suficientemente productivo, no eres trabajador, no eres. Y entonces a eso me refiero con las cadenas invisibles. No necesitan ponerte un látigo, tú mismo te autoflagelas, porque te adaptas al sistema de cosas de este mundo. Los niños y el gran problema que hay en la escuela de el bullying, que le llaman ahora, que yo les decía, pues eso es estar toreando a las personas, para adaptarse a las demás, agarran al chivo expiatorio y todos lo bulean, porque así adquieren identidad. Y entonces la violencia se convierte en una norma. Y te dicen, no, pues aguanta carrilla, aguanta vara. Y si no aguantas vara, eres débil. Y si eres débil, no funcionas. Y la gente y los niños aman sus cadenas, empiezan a amar para sentirse aceptados y valorados. Y luego el ejemplo extremo está en la casa, con las familias. Yo se los digo porque yo lo sé, lo he visto. Que llega llorando el niño de la escuela, ¿y por qué lloraste? Es que me pegaron. Pues ahora yo te pego. Y el papá le pega al niño. ¿Por qué? Para que aprendas, porque si vuelves a llegar golpeado, yo te voy a pegar. Ahora. Y el niño aprende a ser más violento. Y aman sus cadenas. Y llega de la escuela y ¿qué hiciste? Le pegué al listo, porque le decían el listo al que golpeaba a todos. Pero un día llega de la escuela y dice, ¿y qué hiciste bien? ¿Por qué? Le pegué al listo, le pegué al listo. Cosas reales, ejemplos reales que yo he vivido y que he visto. Le pegué al listo, pero de todos modos lo sigue llamando el listo. Pero le pegó. O sea, ya subieron más en la escala. Y son ejemplos que tú lo trasladas a las relaciones humanas y así es todo. Si hay un miembro de la familia que es débil económicamente y pudieran ayudarle, no lo ayudan. Porque en vez de alegrarse, porque entre todos pudieran ayudarle, eres un inútil, no le echas suficientes ganas para triunfar. Y se burlan de él y dicen, no, ya deshazte de este perdedor, si están en pareja, deshazte de este perdedor porque es un inútil, no puede. Y la gente ama esa manera de ser. Y piensan que son exitosos los que son violentos, los que aman las cadenas de este sistema de cosas como estamos. Eso es lo que nos enseña Jesús en el endemoniado gadareno. Por eso cuando lo vieron todos los de la ciudad, tuvieron miedo. Cuando Dios empieza a actuar en tu vida y la gente lo ve, le da temor.
porque les deshace su mundo perfecto, pero es un mundo de servidumbre, de esclavitud. Ahora vamos a la otra parte. Bueno, dice aquí que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A dónde va el Señor? Ahora, al entrarle en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el Señor regresa ahora ¿a quién? Al pueblo de Dios, a los que tienen el culto, la ley, los profetas, las promesas, el pacto. ¿Qué pasó con ellos? Y aquí es donde también podemos encontrar un grande error en el pueblo de Dios. Vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 8, para que podamos entender este punto que les estoy mencionando. Y tiene que ver todo con esto del Gadareno. Juan capítulo 8, a partir del verso 33. Le respondieron, aquí está Jesús anunciando la libertad del Evangelio. ¿A quién? Al pueblo elegido, a los hijos de Dios. Le respondieron. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 31 para que comprendamos bien. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, así que aquí ya no está hablando a paganos, está hablando al pueblo de Dios que había creído en él. Si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, vean la respuesta. Yo soy de la familia de papá Pitufo. Mi linaje es de los pitufos. Soy la élite de los pitufos en este mundo. Más o menos así. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos, ¿eh? Vean este punto. Jamás hemos sido esclavos. ¿Por qué? Porque tenemos el culto, la ley, los profetas, las promesas, el pacto. Somos hijos de Dios. Así piensan muchos cristianos también. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, y lo está hablando aquí el Señor 2 veces, está diciendo, fíjense, si el Señor ya habla, ten cuidado. Si habla una vez, ten más cuidado, pero aquí habla 2 veces. De cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El endemoniado gadareno nos demuestra la tipología que todo el mundo y los que no son del pueblo de Dios están bajo la potestad de Satanás. En todo sentido, social, político, económico, cultural, familiar, religioso. Ahora, vemos el otro lado. Los que sí tienen Dios en este mundo, pacto, culto, promesas, y son el pueblo de Dios. Jesús les dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el que es esclavo del pecado, ¿de quién es esclavo? Del príncipe de este mundo. Aunque tenga el culto, la ley, los profetas y el pacto, sigue siendo esclavo. Aunque crea en Dios. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les está diciendo, ustedes no son libres. Aunque sean del pueblo de Dios y del pueblo del pacto y circuncidados, según la ley, ustedes no son libres. Aunque digan que somos descendencia de papá Pitufo, linaje de Abraham. Dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Qué tuvieron las personas con el endemoniado gadareno cuando lo vieron? Tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron los judíos? Que decían
que tenían a Dios por Padre, cuando Jesús les habló, dice, mi palabra no haya cabida en ustedes. Mi pregunta es esta, ¿haya cabida en ti la palabra de Dios? Yo sé que todos podemos decir en automático, sí. Ah, pero vamos a ver. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Ves? ¿Vives el Evangelio o solo lo sabes? Le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, vuelves a insistir, yo soy hijo de Dios. Me bauticé, soy miembro de la congregación. Tengo la ley de Dios. Soy hijo de Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Trasladado a ti, haces las obras de Abraham. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Que manifestó su fe por medio de la obediencia a la misma. Esas son las obras. Esas son las obras. No el afirmar que eres hijo de Abraham porque también tienes fe, sino porque haces las obras que hace la fe. ¿Eh? Dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y vuelvo a recalcar, Jesús nos habló la verdad de Dios, no la verdad de una filosofía o una ideología, o lo que tú piensas, o como pienses el Evangelio, sino la verdad como Él la reveló, sin añadirle, sin quitarle, sin deformarla. Por eso las personas no saben tomar decisiones. Las personas no saben tomar decisiones. Dicen que son hijos de Dios, pero su actuar no corresponde al actuar de un hijo de Dios. Dice, les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes procuran matarme a mí porque les he hablado la verdad. Dios nos ha hablado la verdad aquí a nosotros. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿En función de la verdad o en función de lo que a ti te parece? Cuando tomas decisiones respecto de cómo tratar a tu esposa o tu esposo, ¿lo estás haciendo en función de la verdad revelada de Dios o en función de cómo te sientes, por cómo te trata tu esposo o tu esposa? Estás tomando decisiones como hijo para honrar a tus padres en el Señor, ¿eh? Como dice la verdad o como te da tu regalada gana, abusando de la paciencia de tus padres o de su incapacidad para ser padres. Porque muchos ahí se justifican diciendo, no, es que pues tú lo haces y no quieres que yo haga lo que tú sí haces. Tú vives una vida como rebelde, hijo de Dios, como padre, como madre, y quieres que yo obedezca a Dios, pero tú no obedeces. Y entonces eso lo justifica el hijo para hacer su regalada gana también. Y se olvidan que tu modelo de vida no es tu papá ni tu mamá. Tu modelo de vida no es tu pastor tampoco. Tu modelo de vida es Jesucristo. Él es el buen pastor. No tu papá, no tu mamá, ni lo que hagan o dejen de hacer. Porque ahí es donde toman muchos hijos el fundamento para rebelarse y hacer lo que les dé la gana. O dejar de obedecer a Dios. Pero se siguen considerando hijos de Dios, aunque vivan en pura rebelión. Dice, pero ahora procuran matarme a mí porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense el insulto tan grave que le dieron al Señor. Hijo de fornicación, hijo de pecado. Dice, tú eres puro pecado desde que naciste. Es lo que le dijeron al Señor. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y es lo mismo que dice cualquier hijo de Dios cuando se le confronta con su vida, no con lo que cree, sino como cómo vive aquello en lo cual dice creer. Y siguen afirmando, nosotros tenemos un Padre que es Dios, y cuando muera me voy a ir al cielo porque Dios conoce mi corazón. No, no es así. Nos está hablando taxativamente que es lo que hace tu obrar en función de tu obediencia a la fe. Eso es, eso es. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. La pregunta es, ¿amas a Dios realmente? Sí, sí lo amo. Bueno, entonces, ¿estás haciendo las obras de Dios? ¿Estás haciendo el Evangelio de Cristo? ¿Estás viviendo como Cristo lo dice? Como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como vecino. ¿O tú eres el que manda en tu vida? Tú eres Señor de tu vida. Si tú eres Señor de tu vida, estás amando el mundo y el sistema del mundo. El Señor nos dijo, no amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. ¿De quién proviene? Del que hizo esclavos perfectos, que aman sus cadenas, aman su pecado, aman su rebelión a Dios. Aunque digan que tienen a Dios por Padre. Y les voy a decir, aquí entra, aunque prediquen a Dios, aunque oren por los enfermos y se sanen. Jesús vuelve a decir, hoy como entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y es lo mismo que el Señor nos sigue diciendo, dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Fíjense qué curioso, qué interesante. Dice, ¿por qué un cristiano, aunque sea cristiano, no puede entender esto que estamos diciendo? Dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Porque aunque piensen que son de Dios, son de su padre, el diablo. Aman el sistema de cosas de ese mundo. Se aman tanto a sí mismos que no cabe en ellos la idea de negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. Pero se sienten hijos de Dios y saben que algún día se arrepentirán y Dios los perdonará. Esa es la máxima rebelión. Todos los que piensan, ya tendré tiempo para arrepentirme y convertirme y volverme a Dios, están en el punto máximo de rebelión, aunque algún día hayan nacido de nuevo. Su padre está siendo el diablo, no Dios. Dice, ustedes son de su padre el diablo, lo está afirmando Jesús. Verso 44. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El perfecto esclavo ama su esclavitud. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes vuelve en contra mí mis propias palabras o lo que yo hago? Nadie puede. Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Es lo mismo, hermanos, con nosotros. Es cuando era adolescente y leía como a los 14 años todo el Nuevo Testamento, decía, pero qué fácil es esto, aquí está la solución a todo. Y sí, pero ¿quién oscurece el consejo de Dios sin entendimiento? Cuando no tenemos una guía,
verdadera en el pastorado, cuando no somos discipulados y no conocemos al Espíritu de Dios a quien pertenecemos, el príncipe de este mundo oscurece el consejo de Dios. Pero seguimos pensando que somos hijos de Dios y que Dios conoce nuestro corazón. La verdad es que estamos en una perfecta rebelión con Dios, contra Dios. Dice, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Estará hablando figuradamente el Señor? No. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice el mismo Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Oyes las palabras de Dios? ¿O Dios es alguien lejano todavía en tu vida? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Has visto personas que por más que les dices la verdad, se niegan a escucharla? ¿Cuál es la razón? No son de Dios, aunque se crean hijos de Dios, aunque se hayan bautizado, aunque digan que recibieron a Cristo en su corazón, no son de Dios. Se parecen mucho a los hijos de Dios, por eso se le llama cizaña. La cizaña y el trigo se ven idénticos hasta que dan fruto. Por eso aún en la congregación de hermanos, tarde o temprano se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, tarde o temprano. Porque un hijo del diablo puede tratar de engañar a toda la congregación al mismo tiempo y lo puede hacer por un tiempo, pero no lo puede hacer con todos ni todo el tiempo. Tarde o temprano se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sea quien sea, ¿verdad? Sea quien sea. Sea el pastor o sean los congregantes. Se manifiesta tarde o temprano. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué significaba el decir eres samaritano? Bueno, ubiquémonos. Judíos y samaritanos no se hablan. Los judíos tenían el pacto, la ley de los profetas, el culto a Dios. Los samaritanos eran herejes, ignorantes, malditos por no tener nada. Ellos no tenían más que la ley de Moisés, no tenían ni a los profetas. Ser un samaritano es un sinónimo de un excluido del pueblo de Dios. Eso significaba, eres samaritano. Pero además tienes demonio. Cuando el mundo ve un acto de Dios maravilloso, como el hecho en el Gadareno, tiene miedo y le atribuye al diablo esa acción que rompe el sistema. Y por eso dicen aquí, y tienes demonio, pero respondiendo Jesús dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Vean cómo responde el Señor a un insulto grave. Bueno, a varios, porque ya le dijeron grave. Hijo de fornicación, tienes demonio. Si yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda, el que la hace, en otras palabras, el que obra en obediencia a la verdad. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjense, otra vez. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. El que muchos cristianos dicen que es su Dios, pero en la práctica viven en un sistema religioso porque eso es más fácil de asimilar que obedecer el Evangelio. Es más fácil asistir a misa, es más fácil asistir a un culto cristiano, es más fácil
pedirle cosas a Dios que glorificarlo con tu manera de vivir. Dice, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y qué tremenda respuesta aquí del Señor. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les está declarando la deidad. Yo soy es solamente como Dios se define a sí mismo, el que es, el viviente, Yahvé, Jehová. Les está declarando su deidad. ¿Ven? Ahora, regresemos al pasaje de Marcos que estamos estudiando. Así que tenemos los dos puntos. Uno, Jesús demostrando que todos los paganos están bajo la potestad de Satanás. Dos, que el pueblo judío también está esclavizado a Satanás, pero además ama su esclavitud religiosa, pensando que sirve a Dios, pero en realidad está sirviendo al príncipe de este mundo, a través de la religión que Dios reveló. Qué tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué les decía que este mundo está diseñado para tener perfectos esclavos? ¿Por qué personas con doctorado le besan la mano al Papa de Roma? ¿Por qué personas muy inteligentes idolatran a los pastores? ¿Y por qué las personas, aunque sean muy inteligentes, no hacen el evangelio, no hacen la palabra? Porque son perfectos esclavos que siguen amando sus cadenas. El Señor Jesús dijo, como les leí, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Pero si el Hijo te libertare, el punto es que las personas no quieren ser libres. No quieren. Quieren lo mejor de este mundo, conforme al sistema del mundo, y quieren lo mejor de Dios, porque Dios conoce su corazón. Es decir, vivo en rebelión perpetua, al fin que Dios me conoce. Y ya vimos que el Señor les declara expresamente, ustedes son hijos del diablo. Y de hecho, Él lo va a decir al final, en el juicio. Dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, que no tienen la ley de Dios. Anomos, sin ley. ¿Cuál ley? La ley del Evangelio. Jesús hizo algo maravilloso en el Gadareno. Y así que se regresó en la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él, pero Jesús no se lo permitió. Fíjense qué interesante. No se lo permitió. Al pueblo de Dios les hablaba para que fueran sus discípulos y los llamó. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al pueblo de Dios. Pero aquí a un pagano no se lo permite. ¿Qué hace entonces? Y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este fue el primer misionero. Jesús no lo llamó a ser apóstol, ni a sanar enfermos, ni a hacer milagros, pero lo llamó a ser misionero en su área de influencia, como se lo he dicho a ustedes muchas veces. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, a tu área de influencia, donde tú tienes presencia. Dice, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Mi pregunta para ti es, ¿qué ha hecho el Señor contigo? Si en verdad has nacido de lo alto, el más grande regalo que tú le puedes dar a una persona es contarle cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y ser instrumento de Dios para que otro nazca de lo alto. Pero si Dios no ha hecho grandes cosas contigo, entonces no tienes nada que decirle a nadie.
porque no tienes ningún testimonio que dar. No tu testimonio, sino el testimonio de Cristo, el testimonio de Jesús. Esto es algo para que tú te confrontes con cómo vives tu vida. Porque si ya en verdad Jesús te salvó, en verdad has nacido de lo alto, tienes que contarles a los tuyos en tu área de influencia lo que Dios ha hecho contigo. Y a lo mejor el Señor no te llamó a un ministerio dentro de la iglesia, a ser evangelista, apóstol, maestro, pero sí, como a este, como lo dijo al final después de la resurrección, vayan por todo el mundo y anuncien y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se niega a creer se condenará. Así de simple. ¿Y qué le vas a hablar? No sé la escritura, no sé mucho, pero sí sabes las grandes cosas que Dios hizo en ti. Bueno, si esto es verdad, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Lo has hecho? ¿O eres como Nicodemo, que vas a Jesús de noche para que nadie sepa y nadie vea las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo? Si esta congregación ha de crecer numéricamente hablando, no hablo de las raíces profundas, que eso es lo que yo estoy haciendo, abonando la tierra que es tu corazón, para que tus raíces sean profundas. Pero numéricamente, si la congregación ha de crecer, es por lo que tú hagas, por tus obras de fe. Y yo quiero que entiendan esto ustedes, hermanos. Nunca vayan a hacer esto que ya en otras ocasiones les he dicho. Pastor, ya le hablé a fulano de tal y ya creyó en Dios. Ahora venga para que ore y reciba a Cristo. Porque eso significa que todavía no has comprendido nada. ¿O que no ha hecho Dios grandes cosas en ti? Tú tienes que llevarlos a Cristo. Tú tienes que hablar. Pero eso te va a costar confrontarte y que te digan hijo del diablo como a Jesús. Sí, probablemente no. Probablemente te lleves una gran sorpresa y veas a alguien que era un enemigo total de Dios venir y nacer de nuevo. O probablemente la persona que más amas y en la que más confías sea un enemigo declarado de Dios. Y pueda ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu abuelita, quien sea. Porque esta es una familia de otra naturaleza. Es conforme a la fe de Cristo. Y si Dios ha hecho cosas grandes contigo, ve a tu casa, o sea, a tu familia, a los tuyos, o sea, a tu área de influencia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No vayas a ser de los que dicen, Señor, yo sé que tú eres una persona exigente y dura que cosecha donde no has sembrado y tuve miedo, igual que los que vieron al gadara, y escondí tu talento, aquí lo tienes. Me diste el ser hijo de Dios, aquí te lo devuelvo. Me hiciste hijo de Dios, toma. Gracias, Señor. Siervo inútil y malo. Porque si Dios hizo el más grande milagro que pueda tener una persona y tú no fuiste capaz de transmitirlo a otros, eres un siervo inútil. Ni siquiera en tu área de influencia fuiste capaz de hacerlo. Por eso el Señor ni siquiera te llamó tampoco, menos a un ministerio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestra fe es puesta a prueba. No porque Dios sea malo, sino porque si en verdad tú has nacido de lo alto, tu mayor gozo será hablar el Evangelio. Libertad a los demás, aunque a los demás les dé miedo, porque Dios puede hacer algo grande contigo y los demás dicen, mejor vete de aquí, otro día hablamos de esto, no me hables de estas cosas, mejor no toquemos esto, ni en la familia, ni en tu área de influencia, mejor vete de aquí. Y le pidieron, como decían, eh, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Se dan cuenta? Pero si eres en verdad alguien que ha sido tocado por Dios, dice, y se fue, verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, y ya ustedes entienden que era la Decápolis, un lugar de opulencia, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él,
y todos se maravillaban. Pues hasta aquí le dejo el día de hoy, hermanos. Espero que te haya hablado la palabra de Dios, que con lo que hablamos la semana pasada y ahora complementando con esto, se entienda mejor qué significa que el Señor vino a destruir las obras del diablo. Vino a que tengamos vida y vida en abundancia, y ríos de agua viva que broten en nosotros hasta la vida eterna, y que otros puedan beber de ti por las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Amén.